El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, una nueva temporada. Hoy los invito a que nos pongamos en los zapatos de 9 millones de colombianos que han sido desplazados por la violencia. Los invito a que al otro lado de la pantalla, por un instante, piensen qué significaría tener que dejar todo lo que conocen, su territorio, empacar lo poco que tienen, salir huyendo con sus familias, muchas veces con familiares que ya habían sido asesinados, y dejarlo todo, no volver a mirar atrás, porque los grupos armados ilegales estaban amenazando su integridad. De eso se encarga la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y por eso quiero presentarles al director Giovanni Giulio para que tengamos una conversación de país y comprender qué ha sido de los desplazados que están buscando regresar a su territorio. Director, gracias por acompañarnos. Un saludo a todos quienes nos están viendo por este canal tan importante para nuestra nación colombiana y sí, estamos aquí precisamente haciendo un balance de lo que hemos venido realizando en este gobierno, el gobierno del cambio en cabeza de nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, de nuestra vicepresidenta Francia Márquez y de todo el equipo de gobierno que hemos venido pues cumpliendo esta misión que nos ha encomendado el pueblo colombiano, una tarea ardua, una tarea difícil pero no imposible. Hemos venido haciendo todos los ejercicios que nos permiten a nosotros hacer las transformaciones y los cambios desde la Unidad de Restitución de Tierras para avanzar en la posibilidad de materializar ese derecho que significa restituir no solamente el espacio físico, sino restituir la palabra, restituir la historia, restituir todos los derechos fundamentales, restituir la vida espiritual, social y cultural de las familias y de toda la gente que ha sido desafortunadamente despojada en el marco del conflicto y la violencia en nuestro país. Así que es una tarea que estamos realizando, que está mandatada desde la Ley 1448, desde el año 2011, ya vamos más o menos con 13 años que tiene vigencia esta ley y además también de haberse constituido la Unidad de Restitución de Tierras, que es un deber del Estado y del Gobierno precisamente restituir estos territorios que han sido despojados. Pues mire, director, yo les hacía una reflexión para las personas que nos están viendo en este momento y es que a veces hay mucha indolencia, simplemente se habla como de cuántas restituciones hay, cuántos papeles, pero es que estamos hablando del dolor de una herida abierta de millones de colombianos que cuando voltean a mirar hacia su tierra, hacia su territorio, pues es mucho dolor el que tienen que asimilar y estamos hablando de familias que lo han perdido todo, que asesinaron a sus seres queridos. Háblenos de esa experiencia y también lo difícil que es poder lograr que una familia regrese a su hogar. Sí, es un tema muy complicado porque desafortunadamente la violencia y el conflicto en Colombia nos ha dejado mucho dolor, muchas lágrimas y la verdad toda la situación de este conflicto en nuestro territorio, además también muchas muertes, masacres, asesinatos, despojados. La violencia y este proyecto de muerte nos ha dejado muchas heridas en nuestros corazones y pensamos que es desde ahí donde nosotros nos corresponde, bajo la orientación del pueblo colombiano, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso nuestro, porque yo soy indígena del pueblo Nasa, nuestros mayores y mayoras siempre nos han recomendado que nos corresponde
transitar hacia el ejercicio de la armonía, del equilibrio entre nosotros mismos, entre los seres humanos, entre la sociedad, entre los pueblos, entre las familias y comunidades, y también mirar cómo somos capaces también de armonizarnos con nuestra madre tierra. También entiendo que el proceso no es fácil, porque llegar a los territorios donde no ha llegado antes el Estado, hablemos de diferentes gobiernos también, pero a veces se queda como en el papel, porque no hay que negar que muchos de los colombianos que han sido desplazados pues se quedan esperando ese fallo de restitución de tierras, muchas veces sus familiares fallecen, no alcanzan a regresar a su territorio. ¿Qué puede decirnos usted sobre el avance de esto? En los territorios, si tiene algunas cifras de cuántos colombianos han sido restituidos con sus tierras. Bueno, sí, nosotros cuando recibimos la unidad de restitución de tierras, recibimos una unidad de restitución de tierras que estaba negando el 65% de las solicitudes. Y eso había un llamado de Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y nos pusimos a revisar, y es que en realidad habían formas, mecanismos de más bien torpedear, negar la posibilidad de que la solicitud pudiera transitar libremente en el ejercicio administrativo para que se pudiera materializar el derecho. Incluso la advertencia también la había hecho la unidad de víctimas respecto a la reparación para las víctimas, pero ¿cómo hacer para no tardarnos quién sabe cuántas generaciones y poder concretar que los desplazados puedan tener de nuevo su tierra? ¿Qué impulso le pueden dar ustedes desde la unidad? Sí, Andrea, entonces mira que de esas 11 millones y más de 140.000 que están en el registro de tierras despojadas y abandonadas, ya hay 10.400.000 que están en demanda, o sea que están ya en proceso judicial. Eso significa que ya es la rama judicial la que tiene que resolver el asunto para que salgan las sentencias. Pero además tenemos que de ese porcentaje de tierras despojadas, la mayor parte es de las comunidades indígenas, de las comunidades afro y de las comunidades campesinas. Prácticamente los despojados somos los sectores que vivimos pues, en el campo y que nos ha azotado tanto la violencia en todos los territorios a nivel nacional. ¿Y ustedes Allí nosotros han abierto hemos una desarrollado ruta étnica especializada? Sí, nosotros ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, estamos tratando de reorganizar de tal manera de que los procesos, los tiempos, los procedimientos sean mucho más ágiles y rápidos, porque en realidad cuando nosotros llegamos había un estancamiento tanto en la ruta colectiva, esa indígena y afro, los procesos estaban estancados, más fluidez había en la ruta individual. Pero ahora ya hemos logrado establecer un equilibrio entre la ruta individual y la ruta colectiva, incluso ya acabamos de reorganizar dentro de la institucionalidad un programa que se llama el proyecto étnico, que tiene que ver precisamente con mirar cómo avanzamos en el tema indígena, en el tema afro, en los temas que tienen que ver con los territorios colectivos, que ha sido el mayor despojo. Y por el otro lado hemos logrado desarrollar otros mecanismos que nos permitan, además de organizar la etapa administrativa, la etapa judicial y la etapa de posfallo, que son las 3 etapas del ejercicio de la restitución, mirar otros mecanismos por fuera que nos permitan a nosotros hablar con los despojadores. Ese caso es bien importante para quienes están conociéndolo. Hay varias sentencias de restitución que señalan a este grupo como despojadores del territorio. Y lo que usted me está diciendo es que ellos anticipadamente dijeron, miren, nosotros queremos cumplir esos fallos judiciales y vamos a entregar esas tierras a los campesinos en los Montes de María, ¿es así? Sí, ¿Eso es un hecho que no se había presentado antes? No, es por primera vez que logramos hacer un acuerdo en donde los solicitantes se reúnen con los despojadores y hacen un acuerdo entre ellos. Nosotros, Comunidad de Restitución de Tierra, acompañamos ese proceso. Y eso fue lo que hicimos la semana pasada, precisamente en Carmen de Bolívar pudimos reunirnos con las familias, pues contentos, alegres, porque nuevamente vuelven a su territorio después de 24 años que se ha producido una masacre
la masacre del Salado, ellos volvieron nuevamente a sus predios y ahora con el apoyo de la misma empresa, de la fundación de la empresa Arcos, van a restituir su vida espiritual, social, cultural y económica, y a nosotros nos corresponde también brindarle pues todo lo que tiene que ver con el tema de que las instituciones correspondientes a la vivienda, a un proyecto productivo, se haga de tal manera de que las familias puedan restituir su vida en ese espacio tan importante. Así que esos son pasos muy importantes y además también tenemos otras iniciativas. Por ejemplo, en la Comisión Primera del Congreso de la República, del Senado, estamos tratando de mirar cómo avanzamos con un proyecto de ley que nos permita a nosotros que con todos los casos que no tienen oposición los podamos sacar en etapa administrativa, de tal manera que un caso que no tiene oposición, pues ¿para qué se lleva una demanda ante la justicia judicial? Entonces lo que estamos tratando de mirar es si el Congreso ojalá nos apruebe esa ley, pudiéramos avanzar en etapa administrativa para restituir. Eso más o menos es un porcentaje del 40% de los casos en ruta individual que no tendrían oposición, y eso nos permitiría también dar un paso fundamental para avanzar rápidamente en el tema de la restitución. ¿El gobierno quiere quitarle la tierra a los empresarios? ¿Quiere hacer expropiaciones express? ¿Quiere propiciar que se invadan las tierras? No me lo conteste todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa porque además vamos a mostrarles los rostros de la restitución de tierras. Aquí continuamos con entrevistas con Alma de País. La Secretaría de Transparencia cuenta con canales para reportar posibles actos de corrupción. Si usted es funcionario público, contratista o trabajador, puede hacer su denuncia de forma rápida y segura. Ingrese a portal.paco.gov.co, haga clic en la opción denuncia y complete el formulario. Recuerde que podrá hacerlo a nombre propio o de manera anónima. En este portal también podrá consultar el presupuesto general de la Nación, algunos indicadores y acceder a información sobre la contratación pública en Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Pero gracias. Es que ustedes son 3 mujeres que tienen en común una historia de desplazamiento y de dejar la tierra por la violencia. Clemencia, ¿cuándo inicia ese primer desplazamiento incluso de su mamá? Porque fue una indígena y se la llevaron niña, unos caucheros, en una situación totalmente distinta a lo que ella conocía. ¿Cómo fue esa historia? Sí, desde el año 35 aproximadamente que empiezan el tema de las caucherías en el Baupés, empezó todo nuestra odisea, una familia numerosa, vienen los caucheros de San Martín con estas 5 niñas que eran sus mujeres, que estaban totalmente desarraigadas, venimos y nos fundamos en Charras, Guaviare, donde perdemos toda la tierra que hoy en día me tiene a mí en la restitución de tierras, reclamando pues por todo lo que perdimos. Venimos a Mapiripán, donde mi papá es uno de los fundadores, que a mi papá y a 4 familias más les donan ese banco allá al pie del río, en el barranco del río Guaviare, y yo nazco ahí en Mapiripán. Yo nací en Mapiripán y empezó en el departamento del Meta, en el Guaviare. Y empezó todo nuestro desarraigo, la pérdida total, el desplazamiento masivo ya se dio en el año 85, en que nosotros ya tuvimos que salir de ahí y salir con una mano adelante y otra atrás, cuando nosotros allá en el territorio nosotros vivíamos bien. Claro. Mi papá era un campesino y a nosotros nos faltaba la comida, nos faltaba el pescado, no nos faltaba la carne, no nos faltaba la familia. Claro, nosotros pero mire Clemencia, que ustedes fueron víctimas de más de un desplazamiento. Sí, más de 5. Más de 5, imagínense. Pero lo mismo seguramente también empezó a vivir Magda en el sur de Bolívar. Magda, usted estaba viviendo con su pareja, pero usted también fue víctima por lado y lado, por la violencia, pero por las mentiras de su pareja, que cayó en el negocio ilícito con grupos armados ilegales, y después le cayeron fue a usted y a sus hijas, queriendo también asesinarlas. Sí, claro, y estábamos, digamos, yo tenía 17 años, enamorada. Era una niña todavía. Sí, criando 2 niñas. Y no fue fácil salir, como lo dice Clemencia, de nuestra tierra, siempre lo digo, en un rancho de palma, pero felices, ¿sí? Pues él salía a trabajar
Yo sabía ciertas cosas de lo que él hacía, pero no todo. Y un día lo amarraron, lo torturaron y pues yo estaba ahí con mis 2 bebés. Él tuvo que escapar, yo tuve que irme después, ya que me preguntaban dónde estaba, que yo sabía, que el dinero. Y me fui. Me fui también. Ahí yo tenía 17 años con mis 2 bebés y también después en embarazo. Entonces... ¿Y usted no tenía otro apoyo, una red de apoyo? Era muy difícil. ¿Era usted enfrentando esta situación tan difícil? La red de apoyo que tenía fue la que dejé. Siempre la tuve, pero allá. Aún hoy. Es muy duro contar todas esas historias y ustedes saben por lo que está pasando Magda también. Aún hoy quiero volver. ¿Quiere volver usted Sí. con sus hijas? Nosotros queremos volver. Pero no hay el concepto de seguridad no da. ¿Sí? Si me devuelvo sería bajo mi propio riesgo. Magda, mire, usted comparte esta misma situación y este mismo clamor con Clemencia porque quieren volver a su tierra. Y aquí hay un ejemplo de una persona que ya pudo regresar y es el suyo, Blanca. Blanca, usted tuvo una situación de violencia muy dura, sobre todo un día que marcó su historia y fue una toma de grupos armados donde todos se enfrentaban con todos en una vereda en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué fue lo que sucedió en La Peña? En La Peña tiene veredas que son muy olvidadas, pues muy solas. Y a raíz de eso, pues aprovechaban la oportunidad para mi papá, mi mamá, que ya eran de edad, entonces aprovechaban la oportunidad para llegar a manipularlos por que les regalara agua, que les regalara coger las gallinas, todo esto. Quiere decir que usted es una de esas historias de los Sí. colombianos que incluso se relata en canciones que no sabían qué Sí, hacer. Llegaba el paramilitar, llegaba la guerrilla y quedaban ustedes en medio de los dos y tenían que darle gallinas, alimento, todo. Y resulta que mis papás eran tan inocentes, mi mamá era tan inocente que ella decía que, o sea, mi mamá como que se enamoraba de esas niñas que llegaban allá porque eran niñas las que estaban en esos eventos, bueno. En esos grupos Sí, ilegales. y entonces ella decía que eran unas niñas muy lindas, que llegaban a ayudarle, que llegaban y que ella les daba las gallinas, que ella les dejaba lavar. Y un buen día, un domingo, nos vinimos todos para el pueblo porque hacíamos nuestras moliendas de panela y veníamos al pueblo a vender. Y ese día se hizo el enfrentamiento allá en la vereda donde vivían mis papás. Pero pues afortunadamente no estábamos en la finca cuando le avisaron a mi mamá y a mi papá que habían acabado con todo, que ya había un enfrentamiento, que no volvieran porque se había acabado con todo. Clemencia y Blanca, muchas gracias por abrirnos sus corazones y es la situación que están viviendo cerca de 10 millones de personas. Muchos de ellos han regresado a su hogar, pero otros continúan con la esperanza de poder regresar a esa tierra que también los marcó de por vida. Pero Magda, ustedes han formado también una red de amigas, han hecho catarsis y se han podido poner en los zapatos de otros. Es que eso es lo que nos falta también. Sí, después de tanto recorrer el país, de cierto modo escondiéndonos, resguardándonos, tuvimos el conocimiento de la ley, de la 1448, que Clemencia dice no va solita, va con la unidad de restitución de tierras. Empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la ley 1448, nos volvimos líderes y voces de esta población víctima para darles un apoyo cuando llegan y están así como estuvimos nosotros hace 24 años. Somos lideresas en nuestros municipios, somos las coordinadoras de las mesas municipales de participación efectiva de víctimas. Así me conocí con Clemencia en este liderazgo. En lo que es el enfoque de género, mujer, en las mesas de víctimas, nivel municipal, nivel departamental, y ahorita estamos con una red creada por la unidad de restitución de tierra, de la cual Clemencia nos puede referenciar. Empezamos 22 mujeres en la restitución que se llama la Red de Mujeres por la Vida, la Dignidad, el Territorio, Cundinamarca y Boyacá, por el nexo tan cercano. Y ya ahorita la lanza, esta red la creó la DT Cundinamarca
y ahorita nos acabamos de estrenar como Red Nacional de Tejedoras, Mujeres Tejedoras por la Paz, dirigida por nuestra directora Jacqueline Campos, nuestra secretaria general. Estamos felices, damos gracias a Dios por eso, porque queremos hacer que las mujeres, especialmente las mujeres, claramente los hombres también, se acerquen a la restitución, que sean más cercanos a la restitución, que no nos dé miedo ir a hacer la declaración y decir, mire lo que perdimos, señor Estado. Nosotros necesitamos que nos restituyan estos derechos que nos fueron arrebatados. Magda, Clemencia y Blanca. De nuevo, gracias por abrir sus corazones. Estos son los rostros de la restitución. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en Entrevistas con Alma de País. Les agradezco mucho. Gracias. El gobierno del cambio está comprometido con llevar salud hasta el último rincón del país. Los equipos básicos en salud son la manifestación de ese compromiso, pues trabajan día a día para atender a las poblaciones más vulnerables y más excluidas del país. Ahora ya uno llega y la población ya lo quiere recibir a uno porque están mirando los cambios que se están haciendo, los resultados. Colombia tiene quien la cuide. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta nueva temporada de Entrevistas con Alma de País. Seguimos hablando con el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Director, yo le hacía una pregunta en nuestra primera parte del programa y es respecto a las críticas que hacen muchos sectores de la oposición y dicen, miren, este gobierno lo que quiere es quitarle la tierra al empresariado y catalogarlo como que fueron despojadores, pero ellos sí pudieron comprar la tierra legítimamente. Resulta que es que algunos jueces y varios jueces han demostrado que ellos no pudieron comprobar que obtuvieron esa tierra de forma exenta de culpa, en un contexto que era de violencia paramilitar, de violencia de la guerrilla. Pero ¿qué responder a quienes dicen es que este gobierno le quiere quitar la tierra al empresariado, quiere privilegiar a los invasores de tierras? Este gobierno pensamos que es un gobierno que recoge la solicitud del pueblo colombiano en el sentido de que nos corresponde en esta nueva época transitar hacia un ejercicio de reconciliación y de paz en Colombia. En consecuencia, siempre es la palabra, es el diálogo, es la sabiduría la que nos debe permitir a nosotros discernir nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en grandes consensos, desde la familia, desde las comunidades, desde estas contradicciones territoriales, políticas que tenemos para luego avanzar en posibilidades de la reconciliación territorial. Yo pienso que este gobierno es el que más posibilidades ha dado porque es nuestra esencia fundamental, los que somos hijos del territorio, los que somos producto de estos ejercicios de construcción colectiva, de que aquí no es la violencia el camino que nos va a permitir las soluciones. La violencia nos va a seguir dejando solamente dolor, muerte, lágrimas. Aquí nosotros, todos los colombianos, no solamente el gobierno nacional, sino todos tenemos que ser capaces de transitar hacia un ejercicio de perdón, de equilibrio, de armonía, para lograr una paz nacional que hemos llamado la paz total. Hablando de lo que significa con hechos lograr esa reconciliación, pero también con actos simbólicos, estamos en este momento en un escenario que tiene árboles, que tiene naturaleza, porque además usted ha sido consejero mayor del pueblo Nasa, en el departamento del Cauca, y el agua, estamos en un territorio donde también hay unas fuentes de agua, ha sido muy importante simbólicamente para los indígenas, y usted hizo también una ceremonia de pedirle perdón a la naturaleza. Háblenos un poco de ese tema que para ustedes tiene un trasfondo muy importante y que impacta en esa reconciliación de todos, porque además es reconciliarnos con la naturaleza, con el territorio donde se ha manchado de sangre por la violencia durante tantos años. Sí, mira que allí también cabe el concepto de restituirnos la armonía entre nosotros y con nuestra madre naturaleza, porque nuestros mayores y mayoras espirituales siempre nos orientan y nos dicen, cuando hay violencia, cuando hay envidias, cuando hay sangre, cuando hay conflicto en la comunidad, en el territorio,
lo primero que tenemos que hacer nosotros es armonizarnos con nuestra Madre Tierra, con nuestros espacios sagrados, porque esa armonización con nuestra Madre Tierra nos da la fuerza para nosotros transitar hacia el ejercicio de la reconciliación como hijos de la Madre Tierra. Entonces, en ese sentido, desde acá hemos logrado acompañar unas actividades que han estado lideradas por nuestros mayores y mayoras, no solamente de pueblos indígenas, sino también de sectores campesinos, de hermanos afros, en el sentido de buscar siempre el perdón y siempre buscar el equilibrio con nuestra madre naturaleza. Hay un tema muy sensible y es, mientras llega la paz total, ¿qué se puede hacer en los territorios? Porque usted sabe, usted estuvo también en muchas manifestaciones cuando usted era consejero, pidiendo garantías al gobierno para poder transitar los territorios porque estaban muy afectados por la violencia. Y ahí viene el dilema de qué hacer mientras que llega esa paz total, porque supongo que en el departamento del Cauca, en todas las zonas que usted ha recorrido también, le hacen reclamo a las autoridades indígenas y dicen, ¿qué hacemos? Porque no podemos transitar nuestra tierra. ¿Cómo se puede lograr una restitución de tierras cuando todavía no se ha concretado la paz y es difícil llegar a muchos territorios que todavía están pues permeados por los grupos armados ilegales? Sí, es difícil, pero nosotros tenemos una experiencia muy importante, los que venimos de estos procesos, y es que si en los territorios somos las mismas comunidades, las mismas organizaciones, las mismas personas que vivimos allá en el espacio territorial, quienes debemos de organizarnos y de esa manera poder hacer la construcción de lo que nosotros decimos la gobernabilidad en los territorios. O sea, en realidad aquí quien debe liderarnos estos procesos de diálogo, de conversa, de interacción, tanto entre los sectores sociales como también con los actores pues al margen de la ley, deben ser las mismas comunidades, debe ser un ejercicio colectivo. Aquí no es una conversa entre el gobierno, los militares y los actores armados al margen de la ley, no, aquí es una conversa entre todos. Pero cuando la conversa se hace tan difícil, cuando hay un fusil apuntando a las comunidades, en ese caso, ¿qué se podría hacer? Allí es donde el gobierno tiene su papel, porque el gobierno, nosotros como gobierno tenemos que mínimamente garantizar de que sea la palabra, de que sea el diálogo, de que sean los espacios democráticos los que nos permitan a nosotros pues ponernos de acuerdo. Yo creo que allí como gobierno, como institución, comunidad, restitución de tierras, poniéndome pues en el marco de la misión que me corresponde, tenemos que hacer ese papel de llegar a los territorios, de conversar con las comunidades, de mirar qué es lo que ellos están planteando, qué es lo que ellos están sintiendo y qué es lo que ellos están soñando, porque eso es una forma de nosotros gobernar desde los territorios, no gobernar desde Bogotá ni desde el escritorio. Por eso es muy importante que toda la institucionalidad y todo el gobierno se haga en los territorios. Ya para ir finalizando, hay muchas personas que quisieran tener respuestas también concretas de lo que viene en materia de restitución de tierras, y también se necesita el apoyo del legislativo, porque hay cosas que ya se salen de las manos y que necesitan un nuevo impulso. Háblenos de lo que viene en el Congreso de la República y de lo que ustedes le dicen a la ciudadanía que está por terminarse en el gobierno de Gustavo Petro para que se pueda cumplir la restitución que viene ahora. Bueno, ahí nosotros tenemos bueno, nosotros ya hemos avanzado. Cuando hablamos del tema de la restitución, también estamos hablando de todo el tema de la reforma agraria, estamos hablando de los temas que ha venido liderando el Ministerio de Agricultura en cabeza de nuestra ministra, la doctora Marta Carvajalino, y ahí las demás ministras que han venido pasando por el ministerio, en el sentido de que se ha avanzado ya en que el campesinado sea sujeto de derecho colectivo, que avancemos con la ley que organiza un poco todo lo que tiene que ver con la jurisdicción agraria, que avancemos con los temas de mirar cómo fortalecemos la reforma agraria en nuestro país y en nuestra nación colombiana. Y como unidad de restitución de tierras también estamos en coordinación con el senador Ariel Ávila y otros compañeros senadores de allí de la Comisión Primera, ¿van a presentar impulsando el proyecto de ley que nos daría a nosotros la potestad en la unidad de restitución de tierra para que todos esos procesos que no tengan oposición los podamos sacar en etapa administrativa sin que pasen a etapa judicial. Eso nos permitiría descongestionar un poco toda la rama judicial y hacer que esos procesos que no tengan oposición y que sean sencillos de resolver, pues los resolvamos en etapa administrativa sin que tengamos
tenemos que demorarnos años y años esperando una sentencia. Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yuli, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Entrevistas con Alma de País. No, muchas gracias a usted, a todo el equipo de trabajo de este importante medio de comunicación que nos permite llegar a todos los rincones de nuestra patria con nuestra voz clara, sincera y lo que estamos haciendo en el gobierno del cambio. La tierra, el agua, el arraigo arrebatado por la violencia es una herida que sigue abierta en Colombia, así que estos procesos para restituirla son trascendentales. Nos encontramos en un nuevo capítulo. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.